Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Es un placer saludarte en un nuevo repaso de Inverge en Español por GYC Paraguay, esta vez con la lección número 9. Y bueno, viene un título muy interesante que dice Dar a Dios y trae como texto base Mateos 25 del verso 14 al 30. Y hoy estoy acompañada por una señorita, se llama Ana Belén Cáceres. Es un placer tenerte aquí, Ana, si puedes presentarte, por favor. Un gusto, saludos a todos. Bueno, mi nombre es Ana Belén Cáceres. Yo vivo actualmente en Chile, en el sur de Chile, en la ciudad de Chillán, pero actualmente me encuentro de visita aquí en Estados Unidos. Estoy en UC Pice Institute actualmente. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí y acompañando y realmente GYC es una bendición y poder participar de esta repaso de la lección es una bendición para mí también. Muchísimas gracias, Ana, de verdad, desde muy lejos nos acompañas. Y bueno, también para quienes no me conocen todavía, mi nombre es Katia Alfonso. Es un placer estar nuevamente aquí y esta vez con la lección número 9, dar a Dios. Vamos a realizar una oración y así comenzamos ya con todo este repaso maravilloso. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder reunirnos online y también te damos gracias por aquellos que están viendo, que tú puedas bendecir, que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotras, Señor, y también que haga llegar ese mensaje a cada corazón de acuerdo a lo que necesitamos, Padre. Señor, rogamos tu presencia, tu dirección y tu guía, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro estudio base es Mateo 25 14 al 30 que habla sobre la parábola de los talentos. Vamos a leer un poquito rápidamente para que podamos colocarnos en contexto. Voy a leer hasta el versículo 29 y dice así la parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y ligando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, sí, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos,
Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que no tiene, le será quitado. Qué parábola interesante. Y trae una aplicación muy importante. Vemos que el Señor que ha ido lejos, que dejó los talentos eh, a sus siervos, sabemos que eso representa también a Jesús, que Él se fue al cielo y Él va a volver. Y esta parábola presenta un atraso eh, considerable, ¿sí? Y bueno, eh, sabemos que Cristo, cuando se fue, y sabemos que esta parábola lo dijo a los discípulos, y él quería que los discípulos y que hoy nosotros podamos estar preparados, ya sea que él regrese pronto o que aún demore un poco más, ¿sí? Y la introducción de esta lección dice, usa lo que tienes. Y trae una historia bastante conmovedora de un muchacho que se llama Nick, quien nació sin extremidades. Y Ujú. bueno, el chico varias veces intentó suicidarse hasta que un día su mamá le mostró otra persona que tenía también la misma discapacidad. Entonces, él decidió usar como su capacidad diferente, el hecho de no tener extremidades, para él inspirar a otros e inclusive creó una fundación sin fines lucrativos. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención que dice este muchacho, este señor ya actualmente ya tiene una familia también, dice, si Dios puede usar a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus manos y pies, con seguridad puede usar cualquier corazón dispuesto. Entonces, Dios realmente puede usar a cada uno de nosotros y nosotros tenemos muchísimos talentos. Podemos dar a Dios, retribuir a Dios con los talentos que Él nos da y realmente ser un siervo fiel, un buen siervo fiel. Sí, ahí es como el versículo, ¿no? Que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ujú. Él podría, o todos podríamos pensar que no tener extremidades es algo eh, significativamente muy malo, pero él en Dios encontró una nueva forma de vivir, ¿cierto? Esta condición hoy inspira a cuántos más niños que quizás sufren cuántas cosas a partir de esto y él es un orador cristiano también actualmente, así que damos gracias a Dios por su vida. Sí, y no solamente inspira a quienes realmente nacen con capacidades diferentes, sino que nos inspira también a nosotros, Sí. porque realmente uno mira así cuánto uno puede lograr. Y así como él dijo, necesitamos un corazón dispuesto. Dios puede usarnos, ya sea tengamos brazos, no tengamos o tengamos ciertos talentos o no, Él puede usarnos a nosotros. Necesita un corazón dispuestos. Y es interesante que eh, nosotros tenemos varios talentos. Y en la parábola vemos que los siervos recibieron talentos. Uno recibió 5, otro recibió 2 y uno recibió 1. Anita, ¿puedes comentarnos por qué crees que, basado en el texto, por qué hay diferencia al repartir los talentos? Bueno, a simple vista podríamos pensar que Dios ama más a unos que a otros, ¿cierto? Pero en realidad el Señor nos da a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad, ¿cierto? De acuerdo a lo que Él ve en nosotros que vamos a poder administrar mejor y que no quedemos frustrados en el camino. Y lo otro también es el hecho de la creatividad de Dios, ¿cierto? Dios es un Dios creativo, diverso, nos ha hecho a nosotros de diferentes colores, con diferentes eh, idiomas, inclusive, en los cuales podemos hablar y relacionarnos de diferentes maneras.
pero el Señor nos hace creativos y nos hace diversos en la medida que nosotros también podamos bendecir a otros con diversos dones y talentos. Yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, en el secundario, eh, realizaba varias actividades, pero en mi corazón yo anhelaba poder cantar. Y hubo un profesor que comentó que iba a armar un coro en el cual cualquiera podía entrar y poder aprender a cantar. Entonces yo me motivé mucho y dije, esta es mi oportunidad de poder cantar, porque realmente era algo que yo anhelaba en mi corazón. Y hice todas las averiguaciones y estaba como la primera inscrita y resulta que este coro nunca funcionó. No se llevó a cabo por diversas situaciones, no pudo llevarse a cabo. Y yo estaba como muy triste en esa oportunidad porque yo realmente anhelaba eso. Y al finalizar ese año, entendí que el Señor en realidad lo que quería decirme a partir de esto era que Él en realidad necesitaba que yo me enfocara en otros aspectos de mi vida en ese momento, porque si yo además hubiese entrado al coro o hubiese desarrollado quizás el talento del canto, me hubiese involucrado en otras áreas que me hubiesen llevado más tiempo, que me hubiesen llevado también quizás un poco más de desgaste intelectual, emocional, que para ese momento estaba muy sobrecargada. Entonces, al final de año entendí eso, igual le agradecí al Señor a pesar de que era algo que yo anhelaba, era como no es el tiempo por ahora y tienes que enfocarte en otras cosas porque si no vas a tener menos tiempo para mí y para tu familia también. Entonces, finalmente, Dios en su diversidad, en su amor, nos da las capacidades que podemos administrar para que podamos honrarlo y glorificarlo a Él. Y también tener el concepto de no ser quizás mediocres, así como esta persona que escondió su talento, ¿cierto? Sino que poder administrarlo de la mejor manera y tampoco anhelar tener tantos talentos que pueda salir del control. Ser equilibrados, ser balanceados y pedir a Dios que nos pueda ayudar con la administración, ¿no? Con esta mayordomía que tenemos que ejercer respecto a lo que Él nos da. Él es el que provee, Él es el que nos da y Él es el que nos da la fuerza también para poder administrar estos talentos. Sí, sí, y has mencionado algo muy importante, la cuestión de administrar los talentos, y eso es justamente lo que quería comentar contigo, la cuestión de cómo nosotros administramos esos talentos recibidos, ¿verdad? Y sin duda yo creo que es con la sabiduría de Dios. Él nos da el talento y nosotros recibimos esos talentos. Y es interesante que en la parábola todos reciben ciertos talentos y la lección menciona un hecho muy importante, que muchas veces nosotros queremos realizar, por ejemplo, lo que otro hace o comenzamos a compararnos y bueno, o podemos sentirnos mejor comparándonos con otros o peor, mira, esa persona sabe mucho más que yo, tiene muchísimas más habilidades y comenzamos a compararnos. Pero lo interesante es que Dios requiere de nosotros solo lo que Él nos dio. Nosotros vamos a rendir cuentas a Dios, así como los siervos rindieron cuentas al hombre por los talentos que Él nos da. Dios no nos va a exigir más de lo que nosotros recibimos. Y como vos mencionaste, todos recibimos de Dios. Entonces yo creo que realmente eh, con la sabiduría de Dios y con la guía de Dios, nosotros podemos ser mayordomos fieles a Él. Podemos administrar de forma correcta esos talentos y bueno, mucha gente muchas veces pregunta, ¿no? Ah, pero yo no tengo talento. O dice, ¿qué talento será que yo tengo? Pero todos tenemos un talento. No hay una persona que no tenga ese talento. A medida que va pasando el tiempo, nosotros realmente vamos descubriendo cuál es nuestro talento, ya sea algo natural,
¿sí? Porque cada persona tiene algo que le sale mejor, o son cosas que nosotros adquirimos con el tiempo, con las experiencias que pasamos. Y bueno, no sé, Anita, si quieres mencionar algo más sobre administrar los talentos, ¿cómo no? Yo pienso que Dios es el que puede Como darnos esa sabiduría. quizás reforzar el punto que mientras nosotros los empleamos en el servicio de Dios, Él bendice más todavía nuestros talentos, porque Él es el más interesado en que nosotros podamos servirle y como proclamar su mensaje. Entonces, cuando nosotros empleamos nuestro talento, ya sea una sonrisa linda que tengamos, ya sea el don de la amistad, de ser cariñoso, de ser, de tener una buena recepción con las personas, el Señor nos ayuda a que podamos potenciar más eso y que eso pueda llevarnos a crecer en ese talento. Nos bendice el Señor porque Él es el más interesado en que nosotros podamos usar todas las herramientas que Él nos dio para poder bendecir a otros. Entonces, creo que empleándolo en su servicio, ya sea que uno toque guitarra, toque un instrumento, cante, tenga la capacidad de administrar, tenga la capacidad de hablar en público, de organizar, de limpiar, de lo que sea que el Señor te haya dado, si uno lo emplea en su servicio, el Señor lo va a bendecir muchísimo más. Amén, amén. Y realmente eso es algo garantizado porque Dios es el más interesado en nosotros y que no enterremos nuestros talentos, que podamos realmente usarlos. ¿Qué crees, Ana? ¿Nosotros debemos tener todos el mismo potencial o capacidad? Eh, no, debido a que, como comentábamos al principio, ¿cierto? Tenemos un Dios diverso que nos da a todos diferentes capacidades. Y imagínense si fuéramos a una iglesia en la cual solamente todos cantan y nadie quizás tiene una capacidad como más de organización o el servicio de poder salir y armar actividades misioneras, o nadie se saludara en la entrada porque lo único que hacen es cantar. Entonces, en realidad sería muy monótono todo, ¿cierto? El Señor nos creó diversos, nos creó con diferentes habilidades para que podamos todos poder servirle, de la misma manera como el cuerpo, ¿cierto? Como dice Romanos 12, podemos buscarlo también, que dice, mm, aquí dice Romanos 12, 4, porque de la manera que que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si, si el de profecía, únase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, cada uno de nosotros, el Señor, Pablo aquí hace la referencia, ¿cierto?, con el cuerpo, ¿cierto? No es más importante el ojo que la mano o que el pie, y nos damos cuenta cuando algo nos pasa, ¿cierto? Cuando nos golpeamos el dedo pequeñito del pie, ¿cierto? Cómo duele, ¿ya? Cuando se nos rompe la uña, ¿cierto? Cada parte del cuerpo realmente tiene una función y sirve al resto del cuerpo y desequilibra todo cuando algo le pasa, ¿sí? Entonces es importante que nosotros también podamos entender que tenemos diferentes talentos, diferentes dones, pero el Señor nos quiere usar a todos con nuestra capacidad. Realmente Dios es muy sabio en crearnos con diferentes capacidades porque así nos complementamos, somos como un cuerpo, como mencionaste, la iglesia de Cristo. Y
Y bueno, quiero decirle a los chicos que muchas veces piensan que tienen pocos talentos, por más que nosotros tengamos pocos, eh, importa. Cada uno de nosotros importamos en la obra de Dios, en la iglesia, por más pequeño que parezca la ayuda que podemos brindar, ya sea quedarnos en la recepción, cualquier cosa que podamos hacer y que usemos para el servicio de Dios. Y si no es, bueno, no tengo ninguno de esos, pero bueno, eh, yo puedo, Pedirle al Señor que me muestre ajá, cuál es mi talento, qué es lo que me ha dado, cómo puedo servirle, cómo puedo desarrollar algo que quizás tengo medio, lo estaba medio que escondiendo, pero ahora me doy cuenta con esta lección, con esto que estamos conversando, que en realidad esto que estoy intentando esconder es útil. Para mí quizás yo tengo miedo y veo al Señor con miedo, ¿cierto? Y no quiero como interactuar mucho, pero el Señor quiere que salgamos, saquemos ese talento escondido y podamos ponerlo al servicio de su iglesia, al servicio de las personas. Y eso nos va a ir ayudando a desarrollarnos más y más. exactamente. Y, y es interesante que el tiempo es un talento. Sí. Y el viernes, la parte del viernes en la lección menciona tiempo y talento. El tiempo ya es un talento. Y Dios nos concedió a cada uno de nosotros la misma cantidad de tiempo. Ujú. Y quiero leer una parte que trae la lección de viernes, que es Palabras de Vida del Gran Maestro del capítulo 25 página 277 que dice así: se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. O sea, no podemos recuperar el tiempo, pero también tenemos que redimir. Y aquí nos dice la clave de cómo nosotros podemos redimir el tiempo. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda por medio de nuestra colaboración con Dios en su plan de redención. Nosotros podemos ser colaboradores con Dios en el plan de la redención. ¡Qué privilegio! Qué gran privilegio poder ser colaboradores con Dios y llevar almas a Cristo, invertir nuestro tiempo, dar a Dios realmente, porque cuando miramos el gran sacrificio que Él hizo por nosotros y que Él dio todo por nosotros, no hay manera de que nosotros no podamos retribuirle. Y bueno, qué lección maravillosa que cada uno de nosotros realmente podamos aplicar y pedir a Dios una parte en su obra, porque la lección de viernes también menciona que así como nosotros, que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, así como nosotros tenemos un lugar allá en el cielo, en las mansiones celestiales, tenemos un lugar en su obra. Entonces, cada uno de nosotros somos muy importantes en la obra de Dios. No porque Él nos necesita, sino porque nosotros necesitamos de trabajar en la obra del Señor. Porque hace parte del plan de salvación que nosotros nos podamos involucrar. Ujú. Sí, exactamente. Y es un gran privilegio porque ángeles podían hacer, pero nosotros somos colaboradores de Dios. Qué gran privilegio poder ser llamados así y ser llamados hijos de Dios y poder retribuir eh, por lo que Él ya ha hecho por nosotros como forma de gratitud y también de alcanzar a otros. Si yo conocía a ese Cristo, si yo conocía a ese Dios, yo también quiero que otros conozcan. Y bueno, yo creo que de las cosas que hacemos, cuando lleguemos al cielo, realmente vamos a decir, qué gran privilegio poder haber hecho con Dios, porque nosotros no hacemos nada sin Dios Ujú. y nos va a parecer realmente inclusive poco, yo creo. Y bueno, porque
ya hizo todo por nosotros y Él va enfrente de su obra. Entonces, que podamos pedir ayuda a Dios y no solo ayuda y discernimiento de nuestros talentos, sino también que nos use. Señor, úsame, si es este el talento, úsame. Preséntame oportunidades y ayúdame a aprovechar de la mejor manera posible, porque ahí está la diferencia en aprovechar las oportunidades que tenemos para dar a Dios y servirle. Bueno, Anita, ¿quieres terminar con una oración? Claro que sí, oremos, oremos. Señor nuestro Dios, te agradecemos la oportunidad de poder estudiar la escuela sabática, de poder tener una Biblia y libremente, Señor, poder abrirla. Gracias, Señor, por estas lecciones que tú dejaste, que nos enseñan, Señor, a poder administrar nuestros talentos, a poder desear, Señor, colocarlos a tus pies para poder servirte a través de ellos, Señor. Y queremos pedirte que cada una de las personas que está escuchando en esta hora, Señor, en su casita, en su trabajo, que tú, Señor, los puedas abrir su mente para entender cuáles son sus talentos, cómo pueden emplearlos en tu obra, para que de esta manera crezcan, se multipliquen y tú, Señor, pueda ser glorificado tu nombre a través de nuestra vida, utilizando los talentos que tú nos das, Señor. Ponemos todo a tus pies, queremos servirte y es por eso, Señor, que te entregamos nuestra vida. Oramos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti que nos estás viendo. Y bueno, déjanos un like, comparte con tus amigos, con tu iglesia y nos vemos en un próximo repaso por Inverse en español, GYC Paraguay. Chao, chao. Luego, chao, chao.